Bienvenidos, hermanos, al programa Espigando de Iglesia Nuevo Día. En esta ocasión queremos iniciar estudiando el tabernáculo de Moisés. Creemos que después de haber estudiado tipología y numerología, ahora se nos hace más interesante, más fácil y de mucha más bendición estudiar el tabernáculo de Moisés. Al hablar de tabernáculo, eso significa en la Biblia como un lugar de habitación, una morada, una carpa, una tienda de campaña. Eso es un tabernáculo. Pero al decir tabernáculo de Moisés, es esa morada, esa habitación que el Señor tuvo entre su pueblo, comenzando desde el monte Sinaí, cuando el Señor le habló a Moisés, hasta cuando Salomón construyó el templo. Todo ese tiempo funcionó el tabernáculo de Moisés. Y se le llama tabernáculo de Moisés precisamente porque fue Moisés el que recibió la revelación del tabernáculo, cómo debía de hacerlo, y fue Moisés el que llevó la supervisión de que se construyera ese tabernáculo. Por eso es que se le llama el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés, hermanos, era como una carpa grande, como usted puede ver en la figura, que era igual a las carpas visto desde afuera, a las moradas de todos los israelitas. De cada uno de las personas del pueblo de Dios tenían sus moradas pequeñas, y el Señor moraba en una que se miraba de lejos o de afuera, se miraba igual, solo que más grande. Pero este tabernáculo estaba conformado de tal manera que para nosotros es una bendición poderlo estudiar. Quiero leer Éxodo capítulo 25, los primeros versos. El tabernáculo de Moisés lo encontramos detallado en Éxodo capítulo 25 hasta el capítulo 30. Pero leamos capítulo 25, solamente verso 1 al 8, como dice la Biblia. Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. O sea, la palabra santuario es otra palabra que el Señor utiliza para referirse a esta morada, a este tabernáculo. Y ahí vemos claramente cómo el Señor dice que con esos materiales que el pueblo debía ofrendar, le iban a construir al Señor, dice allí, un santuario para mí, dice el Señor, para morar, habitar, dice, en medio de ellos. Este tabernáculo se divide principalmente en 3 secciones, las cuales usted puede ver allí. La número 1 es la parte de afuera, la cual se le llama el atrio, el lugar del atrio. Luego se entra a lo que es en sí la morada, o lo que muchas veces la Biblia se refiere como al santuario, solo a esas 2 partes, lo que era la mera carpa, digamos así. Y la primera sección es el lugar santo, y luego la más pequeña, que era la de más adentro, es el lugar santísimo o el santo de los santos. Ese es el lugar que estaba más adentro, donde estaba la mera presencia de Dios. Pero son cosas que vamos a ver más adelante. Pero se dividía principalmente en esas 3 partes. Este tabernáculo fue construido por Moisés, como ya dijimos, pero era un modelo del verdadero tabernáculo. como lo dice en Éxodo 25:40 y en Hebreos 8:5,
el Señor le dice a Moisés que tiene que construir ese tabernáculo conforme al modelo que le fue mostrado en el monte. O sea, Moisés en el monte Sinaí recibió una revelación del verdadero tabernáculo y conforme a ese tabernáculo, él construyó este otro tabernáculo terrenal. El verdadero tabernáculo, el que Moisés vio, es un tabernáculo que está en los cielos. Decimos eso porque Hebreos 8.1 lo dice. Voy a leer, si usted quiere acompañarme, a Hebreos capítulo 8, verso 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea, hay un verdadero tabernáculo, el cual está en los cielos, donde el Señor se sentó en la majestad. Dice ahí en los cielos, está hablando de Jesucristo, sentado en los cielos, en las alturas. Y dice ahí, ministro, el Señor allá en los cielos, ministro del santuario. Verso 2 dice, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, hermanos, debido a que el tabernáculo de Moisés es una sombra del tabernáculo verdadero que está en los cielos, podemos ver entonces que en esa sombra vamos a encontrar verdades espirituales muy importantes para nuestra vida. Y de eso se trata esta enseñanza, para que aprendamos esas verdades que el Señor escondió en los detalles de ese tabernáculo terrenal que era una sombra, para entender las verdades del tabernáculo verdadero que está en los cielos. Amén. Una de las verdades espirituales de este tabernáculo es que nos va a mostrar la vida de Cristo. ¿Por qué decimos eso? Bueno, de muchas maneras, pero en todas las áreas y aspectos de ese tabernáculo podemos ver la vida de Cristo. Dice aquí lo que acabamos de leer, que era para que el Señor iba a morar en medio de su pueblo. Y el Señor Jesucristo precisamente es lo que hizo. Dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esa palabra habitó, se puede decir que el Señor tabernaculó entre los hombres. Aquel verbo fue hecho carne y tabernaculó entre los hombres. Él fue una morada, alguien que habitó en medio de los hombres. Dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. O sea, la morada de Dios en medio del pueblo, eso era Jesucristo. El tabernáculo de Moisés nos va a mostrar la vida de Cristo. También en el tabernáculo de Moisés vamos a encontrar que ahí está en sombra, en figura para nuestra enseñanza, la vida del creyente, la vida de cada uno de aquellos que creen en Cristo. Pablo dice, él escribe en los Corintios, que los creyentes somos templo del Espíritu de Dios. O sea, los creyentes somos una morada del Espíritu de Dios. Y entonces, al ver el tabernáculo de Moisés, podemos ver ahí cuál es el deseo de Dios de cómo Él quiere que sea su morada. Y entonces, basado en eso, nosotros podemos ver que nos está indicando cómo nosotros, como templo del Señor, debe ser este templo, esta morada. Los muebles del tabernáculo, los materiales de que estaba hecho el tabernáculo, etcétera, todo eso nos muestra cómo Dios quiere que sea nuestra vida. O sea, si vamos a ser templo del Señor, no va a ser conforme mis ideas. Muchos cristianos tienen ese concepto de que Dios acepta cualquier cosa. No, hermanos, Él quiere hacer en realidad en nosotros un templo conforme su deseo y no conforme los nuestros. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, podemos decir que el tabernáculo de Moisés está hablando de una vida crucificada. Una vida crucificada es una vida que ha rendido todo, sus deseos,
sus planes y dejar que el Señor haga en nosotros la obra y nos conforme al tabernáculo de Moisés, que es la sombra de su morada. Amén. También el tabernáculo de Moisés podemos verlo que es una figura de la iglesia. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 15, dice que la iglesia es la casa de Dios, la morada de Dios. Y entonces podemos ver ahí que en el tabernáculo de Moisés fue construido con las ofrendas de la gente que se dispuso voluntariamente y de todo corazón a dar. La iglesia, el cuerpo de Jesucristo, se va a conformar de la misma manera, con gente que voluntariamente se dé de todo corazón. No gente que hay que empujarla, que hay que estar llamándola, que hay que estar diciéndole que camine, hay que estar diciéndole que se llene del agua de la palabra de Dios, hay que estarlos empujando. No, era gente que voluntariamente aportaron de todo corazón para la edificación de ese tabernáculo, y es lo que nos está hablando también como iglesia, el tabernáculo de Moisés. Dios mandó hacer este tabernáculo, hermanos, principalmente allí entonces para proveer una morada para entre su pueblo, como lo leímos en el verso número 8 del capítulo 5. Voy a leerlo otra vez. Éxodo 25, verso 8 y verso 9 voy a leer. Dice, el Señor dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Vemos, el Señor está dando las instrucciones para que le hagan una morada donde Él pueda habitar en medio de su pueblo. No podía cambiarse ni un solo detalle, porque lo importante es tener la morada de Dios, y Dios no va a morar en una morada que no sea de acuerdo a su, vamos a decirlo de esa manera, ¿verdad? A su gusto. Pero es algo que no tiene que estar en contra de lo que Él quiere. Y por eso Él le dijo a Moisés, lo leímos ahorita en el verso 9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Hermanos, si captáramos ya esa idea de lo que Dios quiere de nosotros como morada de Él, tenemos que decir, Señor, que se haga conforme a tu voluntad y no la mía. Abre mi entendimiento para ver cómo es que tú quieres esa morada. Amén. Hermanos, el anhelo de Dios ha sido morar con el hombre desde el principio. Desde Adán, la Biblia dice que el Señor moraba y platicaba y tenía comunión con Adán. En Apocalipsis capítulo 21, verso 3 dice lo siguiente: y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esto está en Apocalipsis, en el mero final de la Biblia. O sea, desde el principio de la Escritura hasta el final, Dios está mostrándole al hombre su deseo. Yo quiero morar en medio de ustedes. Amén. Qué privilegio, qué bendición. Pero oigamos qué es lo que tenemos que hacer. Porque si tú quieres recibir a una persona, una visita en tu casa, tú limpias tu casa, tratas de ordenarla, tratas de que no sea ofensivo a la persona que va a visitarte. Imagínate mucho más si fuera alguien que va a llegar a morar. Si fuera una persona muy importante, tú preguntas, ay, una persona importante va a visitarme, tú podrías ayudarme a decirme qué le gusta comer, porque tú quieres prepararle una comida de acuerdo al gusto de esa persona. Vemos, hermano, pero hay tantos cristianos que no comprenden esto y ellos creen que pueden vivir la vida cristiana como sea y Dios de todas maneras va a morar con ellos.
No es así. La gente cree que con cualquier música Dios va a alegrarse y Dios va a llegar y visitar tu casa. No, no es así. Hay una música especial, la música de Dios, conforme su gusto. Y Dios va a llegar ahí. Amén. ¿Por qué es importante estudiar el tabernáculo de Moisés? Queremos ver 3 puntitos en esta introducción, en esta ocasión. ¿Por qué es importante que estudiemos el tabernáculo de Moisés? En primer lugar, la primera razón por la que es importante es porque al estudiarlo, eso nos va a servir a nosotros de base, de cimiento, para nosotros entender verdades más profundas de la Escritura. Eso es algo muy hermoso cuando uno empieza a darse cuenta de la importancia que era haber estudiado el tabernáculo de Moisés. A leer, por ejemplo, la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento. Hermanos, no vamos a entender la carta a los Hebreos a menos que hayamos estudiado el tabernáculo de Moisés. ¿Por qué digo esto? En la carta a los Hebreos por lo menos aparecen 90 versículos que están relacionados con el tabernáculo de Moisés. Solo en esa carta, que no es muy larga, aparecen 90 referencias que tienen que ver con el tabernáculo de Moisés. Entonces, por eso es una razón de estudiarlo. Otra cosa es necesario entender el tabernáculo de Moisés también para entender mejor el Apocalipsis. Yo me he dado cuenta de esto. Muchos cristianos o personas que comienzan su caminata en Cristo, ellos quieren rápido ir al Apocalipsis y estudiar y ver el Apocalipsis. Y la verdad es que al leerlo por primera vez y siendo uno un cristiano nuevo que no ha oído mayor cosa, no entiende nada del Apocalipsis. Y tal vez cree entender algo y lo va a entender mal. Pero hermanos, necesitamos estudiar el tabernáculo de Moisés porque eso nos va a ayudar para entender mejor el Apocalipsis. La mayoría de los muebles que aparecen en el tabernáculo de Moisés los vemos en el Apocalipsis. Amén. La mayoría de muebles, el arca, el altar, esos muebles que estaban en el tabernáculo de Moisés aparecen en Apocalipsis. Por eso es importante entenderlo. Y además, cuando empieza el libro de Apocalipsis, dice ahí que Juan recibió una revelación de Jesucristo. Y acabamos de decir que el tabernáculo de Moisés nos revela a Jesucristo. En cada aspecto, la puerta, el altar, la fuente de agua, cada aspecto del tabernáculo de Moisés es una revelación de Jesucristo. Amén. Otra razón por la cual es importante que estudiemos el tabernáculo de Moisés, es porque va a ser para nosotros como un patrón de la vida cristiana. Nos va a enseñar los pasos que debemos seguir para el Señor llevarnos a la gloria, hermanos. Para nosotros poder avanzar la caminata cristiana y llegar a ser una morada de Dios. Amén. Esto es algo que yo creo que para mí fue muy importante oír esta enseñanza cuando después, y eso fue después de años de ser cristiano. Después de años de ser cristiano, yo recuerdo haber llegado, el Señor me llevó a otro lugar y fue donde empecé a escuchar estas verdades que el Señor nos ha llamado para nosotros poder llegar a ser su morada eterna. Y el tabernáculo de Moisés nos va a mostrar los pasos para llegar hasta ese punto. Le voy a dar una idea general. Entramos por la puerta del tabernáculo y muchos cristianos se quedan ahí y no avanzan más. No avanzan.
Muchos cristianos se quedan en el atrio y nunca logran entrar al lugar santo. Vemos, eso es lo que estoy diciéndole. El tabernáculo de Moisés nos muestra qué debemos hacer o qué es lo que el Señor espera y busca en nosotros para nosotros ir avanzando de la puerta al atrio, el altar, que es lo primero que uno encuentra, ir avanzando hacia el lugar santo y terminar llegando hasta su mera presencia, el lugar santísimo, donde se manifestaba la gloria de Dios. Amén. Amén. Y por último, necesitamos y nos es importante estudiar el tabernáculo de Moisés porque nos va a enseñar verdades que nos van a ayudar para la edificación de la iglesia. Amén. La iglesia es un cuerpo y el Señor nos va a mostrar pasos en el tabernáculo de Moisés para que la iglesia pueda ser edificada. Amén. El tabernáculo de Moisés, hermanos, para continuar ahora, como usted vio el dibujo, vamos a poner nuevamente ahí la figura de lo que era el tabernáculo de Moisés, o un dibujo de cómo más o menos se miraba de acuerdo a la descripción bíblica. Y era una estructura portátil, o sea, era una estructura que se podía armar y se podía desarmar. El Señor lo hizo de esa manera porque el pueblo de Israel iba caminando en el desierto rumbo a Canaán. Pero ellos estuvieron en el desierto 40 años. Y durante todo ese tiempo, cuando la nube que los seguía se levantaba, dice que los israelitas entendían que era porque el Señor iba a moverse y les estaba llamando a mover el campamento. Entonces, al mismo tiempo que todo el pueblo empezaba a empacar sus cosas, a desarmar sus carpas y guardarlas y ponerlas de tal manera para poder viajar, los sacerdotes, los de la tribu de Leví, eran encargados de desarmar el tabernáculo por piezas, ir guardándolas, empacándolas, para luego caminar hacia donde el Señor los guiara. Y donde la nube se detenía, eso significaba que allí, en ese lugar, iban a acampar. Y luego otra vez armaban el tabernáculo. Entonces, ese tabernáculo consistía de 4 cosas principales. O sea, hay 4 secciones principales del tabernáculo de Moisés. Y las voy a mencionar ahorita. La número 1 era toda la estructura del tabernáculo. Todo lo que era la estructura exterior del atrio y luego lo que era la mera carpa en medio, con sus cuerdas, sus estacas, las columnas, las coberturas que llevaba. Todo eso era la estructura del tabernáculo. La sección número 2 era todos los muebles que iban a utilizarse dentro del tabernáculo. Muebles grandes como el altar y el candelero dentro del lugar santo, como también se utilizaban otros tipos de utensilios para atizar el fuego en el altar, etc. Todos esos eran los muebles del tabernáculo. Luego, otro aspecto importante del tabernáculo número 3 era los sacerdotes. El sacerdocio, estaba el sumo sacerdote y luego habían otros sacerdotes más, hasta llegar a los levitas, que eran los que ayudaban con la leña, ayudaban con los sacrificios, etc. Ese es el aspecto número 3 del tabernáculo de Moisés, el sacerdocio. Y por último, el aspecto número 4, o sección número 4, digámoslo así, eran las ofrendas. Que todo el libro de Levítico, por ejemplo, está dándonos todos los detalles de cómo iban a ser las ofrendas, qué ofrendas eran las que el Señor esperaba y pedía del pueblo, cómo debía sacrificarse esa ofrenda, de qué manera debía de hacerse, etc. Ahora, nosotros en este estudio del tabernáculo de Moisés solo vamos a dedicarnos a estudiar
la estructura del tabernáculo y los muebles. Lo que es el sacerdocio es un curso aparte y lo que es las ofrendas es otro curso aparte. Por eso queremos decirles que solo vamos a ver lo que es la estructura del tabernáculo y los muebles del tabernáculo. Amén. Entonces, hermano, en la próxima ocasión estaremos empezando de lleno a ver la estructura del tabernáculo. Y vamos a empezar con los primeros versos de Éxodo 25, donde leímos, y vamos a ver cuáles fueron los materiales que el Señor les pidió para construir el tabernáculo y cuál es el significado espiritual de cada uno de esos materiales. Creo que si usted ha estado siguiéndonos, usted ya tiene más entendimiento de lo que es la tipología y la numerología. Entonces vamos a ver eso y va a ser muy interesante y de mucha bendición para nuestras vidas. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir, una de las cosas que le acabo de decir. Cada material que hay ahí, con lo que fue construido el tabernáculo, son materiales que espiritualmente deben estar en nosotros como morada del Señor. Amén. Es en realidad una joya preciosísima lo que el Señor nos ha dejado allí en todos esos detalles. Algunas personas leen el libro de Éxodo y al leer esto de la construcción del tabernáculo de Moisés sienten cansado y aburrido estar leyendo eso que está allí, pero hermanos, al entender que lo que está el Señor dándonos ahí son detalles precisos de lo que Él busca de nosotros, entonces se convierte en algo mucho más precioso, mucho más deleitoso y nos da una visión de hacia dónde el Señor quiere que caminemos. Amén. Hermano, de veras, si tú tal vez has sentido que estás detenido, que estás solo yendo a la iglesia, te sientas allí y no estás avanzando, hermano, el tabernáculo de Moisés te va a dar una visión de los pasos que el Señor quiere que des y el orden en que el Señor quiere que los demos. Amén. Dios te bendiga y te esperamos entonces en la próxima sección, el próximo jueves, para comenzar de lleno a ver los materiales de que estaba hecho el tabernáculo de Moisés. Amén. Dios te bendiga. Amén.